¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, que pretende divulgar sobre la salud de nuestra boca, que pretende generar conocimiento e información de la mano de los mejores profesionales. Hoy vamos a hablar de un concepto interesante. El Cuida tus encías de hoy será menos práctico y probablemente más teórico, porque queremos diferenciar qué existe, ¿no? Qué diferencias hay en dos áreas sanitarias importantes que tienen que ver con nuestra boca, como es la periodoncia y como es ya lo voy a decir, la endodoncia y la ortodoncia, ¿vale? Son tres conceptos, dos de ellos, que vamos a repasar en los próximos minutos con nuestros profesionales. Yo antes les recuerdo que pueden suscribirse a través de la página web de cuidatusencías.es al newsletter para recibir toda la información que se genera semanalmente en este portal. El portal cuidatusencías.es, que lo ven aquí, tomen buena nota, se va actualizando permanente todas las semanas, o con los directos que hacemos, o con las noticias que genera la redacción de Cuida tus encías. También en las redes sociales, donde pueden contar con muy buena información. De lo que se trata es de poner en valor la importancia de nuestra salud, de poner en valor y de promocionar que la salud empieza siempre por nuestra boca. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño anuncio comercial, y enseguida saludo a nuestros invitados en el día de hoy. El cepillado solo limpia el 25% de tu boca, dejando bacterias que causan problemas bucales. Listerine Cuidado Total elimina hasta el 99% de las bacterias, fortalece los dientes y protege las encías. Listerine, 6 beneficios en uno para una boca más sana. Pues lo dicho, vamos a empezar esta clase divulgativa con tres amigos, con tres grandes profesionales a los que quiero saludar. Empiezo por María Riobó. María, muy buenas tardes. Bienvenida a Cuida tus encías, periodoncista. Encantado de que vuelvas a estar con nosotros. Muy buenas tardes. Yo encantada de volver a participar y aportar el granito de arena para la información a la sociedad. Encantada de estar aquí. Muy bienvenida. También está con nosotros Javier Lozano, odontólogo. Javier, muy buenas y bienvenido a Cuida tus encías. Muchas gracias por la bienvenida y encantado, como decía la doctora Riobó, de estar aquí con vosotros hoy. Vosotros ya habéis participado en alguna edición de Cuida tus encías, pero quiero dar la bienvenida por primera vez a Pablo Castelo, que es endodoncista y al que le agradezco que por primera vez esté participando en este espacio de Cuida tus encías. Pablo, bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Voy a pediros que en el día de hoy seamos lo más divulgativos posibles, porque la idea es que nuestra audiencia entienda las diferencias que hay en dos disciplinas sanitarias muy importantes que tienen que ver con nuestra boca, ¿no? Como es la periodoncia y la ortodoncia y endodoncia. María, empiezo por ti. Explícanos, ¿qué es la periodoncia? La periodoncia justamente es la disciplina o la especialidad de la odontología que trata el diagnóstico y el tratamiento de todos los acontecimientos que ocurren alrededor del diente. No solo de la encía, sino también del hueso, del cemento, del ligamento. Tanto sea enfermedad como no enfermedad, ¿vale? Es la que, bueno, vamos a intentar tratar de curar o cambiar o mejorar todo lo que ocurre alrededor del diente. ¿Cuáles son las enfermedades más habituales en este marco que hablamos, que definimos como periodonto? Lo más frecuente, y imagino que es lo que más se ha hablado aquí, son las periodontitis, que es una enfermedad infecciosa, bueno, pues ocasionado por bacterias. Y al fin y al cabo es una de las enfermedades más importantes porque es muy prevalente y 1 de cada 3 pacientes que pisa nuestra consulta va a tener periodontitis. Y luego la gingivitis, que es ya la inflamación de la encía, es la más prevalente, sobre todo en población joven, en el que casi un 80% de los adolescentes no se van a librar de tener estos episodios de gingivitis. Entonces, son las más prevalentes que nos podemos encontrar dentro de todo lo que puede ocurrir alrededor de los dientes. Y la periodoncia se encarga de cubrirlas, ¿no? De darles respuesta, tratamiento, etcétera. De diagnosticarla y organizar un plan de tratamiento y tratarlas. Pablo, explícanos
¿Qué es la endodoncia y cuándo es necesario realizarla? Muy bien, pues la endodoncia es la rama de la odontología que estudia la morfología, fisiología y patología de la pulpa humana, ¿no? Lo que comúnmente llamamos nervio. Así digamos como los tejidos perirradiculares, ¿no? Los tejidos que soportan el diente. Es decir, cuando hay un problema infeccioso en este tejido, puede afectar posteriormente a las estructuras que soportan el diente, ¿no? Al periodonto. De ahí que también muchas veces haya dudas y cómo estas dos estructuras están obviamente muy relacionadas. Por tanto, aunque sean cosas similares, no es lo mismo que la periodoncia. No, no es lo mismo, no, no. Digamos que la endodoncia estudia lo que es la patología de la pulpa, del nervio del diente, es decir, del tejido que está dentro, y digamos la periodoncia de la encía, el hueso, el ligamento. Y nos falta una tercera pata en esta explicación, a la que le pido nos dé cumplida respuesta a Javier, que es la ortodoncia. Cuando hablamos de ortodoncia, ¿de qué estamos hablando? Pues, a ver, todo esto es cuestión de prefijos, como en cualquier rama de la medicina, ¿no? Oye, la periodoncia es lo que rodea al diente, que es lo que cuida un periodoncista. Pablo dice, la endodoncia es lo que pasa dentro del diente, fundamentalmente. Entonces, los endodoncistas cuidan lo que pasa dentro del diente. Un ortodoncista lo que busca es que el diente esté en la posición correcta, porque a lo mejor el hueso alrededor y la encía alrededor están sanos, a lo mejor el nervio está sano, pero ese diente no choca con el diente que toca. Y entonces, pues eso puede producir problemas dentro o fuera del diente. Entonces, nosotros nos encargamos del aorto, del orden de ese diente dentro de la boca, de que muerda bien y de que se relacione correctamente con todos los demás. ¿Qué tipos de ortodoncia existen, Javier? Pues existe, yo diría que solo existe un tipo. Existe la ortodoncia que nos mejora la boca y nos mejora la vida. Existen un montón de aparatos, pero la ortodoncia como tal, que es lo importante, que es la ciencia, es solo una, la que nos mejora la vida. Si hablásemos de tipos de aparatos, pues encontramos aparatos fijos, que son los tradicionales brackets, y encontramos aparatos de poner y quitar, que son pues de unas plaquitas o esas cosas que hemos visto todos en la televisión, un poco más antiguas, que te pones y te quitas, que mueven los dientes, o pues las alineadores transparentes que nos ponemos y nos quitamos, cumplen una función similar, empujando a los dientes hacia su posición ideal. Luego te preguntaré más cosas. Vuelvo a la periodoncia. Antes de nada, me gustaría preguntaros a los tres, ¿por qué creéis que es importante que los ciudadanos entiendan la diferencia entre vuestras disciplinas a la hora de luego acercarse a una consulta sanitaria como las vuestras? ¿Por qué es importante que hagamos un poco esta labor de divulgación que estamos haciendo en el día de hoy? Bueno, si os parece bien, empiezo. Está bien que el paciente entienda qué es el tratamiento que va a recibir, que esté bien informado y que al final muchas veces, aunque bueno, hay odontología general, ¿no? Y hay dentistas que están bien preparados para realizar todos estos tratamientos, muchas veces en casos más complejos o más avanzados es necesario contar con un especialista en el área, ¿no? Entonces, esto es importante que el paciente lo entienda y que entienda que, bueno, en casos concretos, sobre todo relacionado con la periodoncia y con la endodoncia, va a necesitar, bueno, pues una ayuda extra. En caso de la ortodoncia, es verdad que el especialista en ortodoncia tiene que estar, bueno, tener su formación y un máster, pero bueno, es importante que entienda, ¿no? Las especialidades y los tratamientos que va a ir recibiendo. Pablo, Javier, si tenemos la información de lo que son las áreas, quizás podemos ayudaros más como pacientes, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? Y también es importante que el paciente asuma que tanto la parte de la patología periodontal como la patología endodóntica, ¿no? La de dentro del diente, la del nervio, son problemas infeccioso-inflamatorios, ¿no? Y que antes de hacer otro tipo de tratamientos, como puede ser la ortodoncia o en algunos otros casos como pueden ser tratamientos estéticos, es fundamental primero controlar este proceso infeccioso, porque si no lo que podemos es provocar un daño mayor si no controlamos previamente ese proceso infeccioso, ¿no? Antes de realizar, por ejemplo, una ortodoncia, ¿no? Que aquí seguro que nos puede aportar un poquito más nuestro ortodoncista Javier. Javier, por alusiones. Por alusiones, pues a ver, hace 100 años uno iba al médico, iba al dentista, y ahora lo que procuramos es ir a ese extraordinario de cabecera que nos hace un papel
y hay veces que te dice, oye, veo que tienes descompensados los triglicéridos, tienes este problema que he detectado y nos remite al cardiólogo y nos remite al endocrino. Y eso es importante y maravilloso en un país como el nuestro, que tenemos una salud pública universal y gratuita. ¿Qué ocurre? Que bueno que la evolución de este campo en el dentista, al no estar incluido en la sanidad pública, pues tenemos que va con un poquito de retraso. Entonces, esto es importante para que uno entienda que es tan importante, pues eso, la encilla y el hueso que trata María, como el nervio que trata Pablo, como la posición del diente para tener salud, para comer bien, para hablar bien, para que nuestro cuerpo funcione, incluso para morder. No mordamos así, no tengamos una tendencia a morder más por un lado que por otro porque me falta un diente o un lado está enfermo. Entonces es un concepto de salud. Igual que vamos al traumatólogo o que vamos al hematólogo, pues hay distintos dentistas súper especializados, cada uno en una área. Es importante entender que nos pueden aportar y que realmente la salud de nuestro cuerpo depende en gran medida de nuestra boca. Y en nuestra boca hay gente que está súper especializada en abordar hasta los casos más complejos, como decían María y Pablo. Pues vamos ahora, como yo le decía antes a María, a hablar de esos casos en general, ¿no? María, ¿cómo se realiza o cómo se organiza un tratamiento periodontal? Pues mira, ahora los periodoncistas tenemos mucha suerte, si puedo decir, porque es un tratamiento que está muy protocolizado. Y además ahora mismo se han publicado unas guías que es que nos van diciendo paso a paso cuáles son los procedimientos a seguir, que estas guías además se basan por una reunión de expertos, están mundialmente aceptadas y basadas en la evidencia científica que tenemos. Y bueno, eso es uno de los grandes hitos que cuenta la periodoncia y es una suerte. Entonces, ¿qué nos dicen estas guías o qué nos recomiendan estas guías? Que vamos a ir superando pasos, como subiendo una escalera hasta llegar al paso final. Los primeros pasos tenemos que informar al paciente antes de empezar. Realizaremos los pasos 1 y 2, que vamos a eliminar toda esa contaminación, toda esa placa que tiene el paciente por encima de la encía y por debajo de la encía. Le vamos a enseñar a cómo tiene que higienizar, individualizando cada boca, es un mundo, cada boca tiene los dientes en una posición diferente, que el paciente conozca sus espacios y le vamos a enseñar a mantener limpio todo lo que nosotros en clínica hemos realizado. Esos son los primeros pasos. Después se va a reevaluar estos pasos y si no se ha conseguido el objetivo de salud periodontal que nos marcan también las guías, vamos a decidir si hacer un paso algo más complejo, cirugía o no. Una vez realizada la cirugía ya llega el último paso, que es el más importante, que es el paso 4 y es el mantenimiento periodontal. Ya desde el principio, desde que informamos al paciente, ya le estamos hablando de este mantenimiento, que al final lo que conseguimos es que el paciente sea capaz de seguir motivado y en casa seguir realizando todas las tareas que les hemos ido enseñando a lo largo de los pasos 1 y 2 y mantenerlo a lo largo de su vida, porque al final la predisposición a estas enfermedades es para toda la vida y el paciente pues tiene que seguir motivado. Y eso sería, en modo muy resumen, estos 4 pasos que nos marcan las guías y cómo vamos a controlar y restablecer la salud en el periodonto de nuestros pacientes. Y fantásticamente explicado, porque no se trata simplemente de una acción puntual cuando tenemos un problema, sino que evidentemente, como tú dices, el concepto tiene que perdurar. Igual llegamos por primera vez a vosotros porque tenemos un problema, pero luego tenemos que tener una adherencia, ¿no?, a ese tratamiento el resto de nuestra vida. Eso es fundamental, fundamental. Es el paso más importante porque si los pacientes no vienen a mantenimiento, volvemos a los estadios iniciales que tenía el paciente. ¿Vale? Y pasa muchas veces que hay que rehacer de nuevo el tratamiento si no han venido a sus mantenimientos. Tomamos buena nota. Y cuando hablamos de endodoncia, Pablo, ¿cuál es un poco la fotografía? Siguiendo un poco los pasos que nos estaba marcando María. En el caso de la endodoncia, ¿cuál es el tratamiento? ¿De qué forma nos podéis ayudar? Muy bien, bueno, digamos que por un lado está un poco la parte de endodoncia general, ¿no?, que digamos que hacemos de forma habitual para casos normales del día a día en la clínica, y luego está un poco la endodoncia
especializada que realizamos los endodoncistas, digamos, para casos ya a veces más complejos anatómicamente o para casos de retratamientos donde ya ha habido alguna complicación, como a lo mejor que se haya roto una lima anteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos que en este sentido, esta endodoncia especializada ha avanzado mucho en los últimos 15 años, ¿no? Ahora los endodoncistas, la mayor parte utilizamos magnificación, utilizamos microscopio, utilizamos radiología en 3 dimensiones, CBCT, para estudiar previamente el caso, ¿no? Y tener absolutamente toda la información. También disponemos de motores inalámbricos que nos permiten trabajar con limas rotatorias en rotación constante o en rotación reciprocante, nuevos materiales para tratar este tipo de perforaciones, etcétera. Digamos que de la forma tradicional que se hacía, que era con limas manuales, y posteriormente la introducción de limas rotatorias, esto ha avanzado mucho, ¿no? Y cuando nosotros podemos ver y podemos trabajar estos materiales, luego nos es mucho más fácil desinfectar y poder obturar adecuadamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar, salvo que el diente esté roto o esté muy comprometido a nivel estructural o tenga muy poquito soporte a nivel periodontal, ¿no? De aquí esta relación también con la periodoncia, digamos que hoy en día podemos intentar mantener el diente en muchísimas situaciones en las que antes no podíamos. Esto me gustaría destacarlo especialmente, lo de mantener el diente, porque en otros Cuida tus encías se ha puesto muy en valor, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestra disciplina sanitaria en los últimos años? Antes se prescindía de un diente con más rapidez que ahora. Ahora se intenta llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es decir, perder algo que es natural de nuestro cuerpo quizás es una cosa a poner en valor, ¿no? Claro, es decir, una vez que se hace la extracción, obviamente el diente no vuelve, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, hay que tener en cuenta el soporte que tiene el diente, ¿no? A nivel periodontal, ese pronóstico periodontal. El pronóstico a nivel endodóncico, ¿no? Si ese diente pues tiene algún tipo de perforación o reabsorción o puede estar roto, es decir, el pronóstico a nivel endodóncico y luego la cantidad de diente que queda, ¿no? El pronóstico restaurador, es decir, si tiene una caries muy grande o ya tiene prótesis previas, etcétera, ¿no? Y digamos que con esas 3 variables decidir si merece la pena hacer el tratamiento o no con un esfuerzo razonable. Y esto es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta el pronóstico y el esfuerzo que hay que hacer y también que el paciente entienda el tratamiento y el plan de tratamiento que hay que realizar y posteriormente el tratamiento y, por supuesto, que asuma también la parte económica, ¿no? Que hay veces que es, obviamente, un tratamiento pues, más costoso si hay que hacer pues a lo mejor un tratamiento endodóncico, un tratamiento parte periodontal y luego un tratamiento restaurador, como puede ser con una corona, comúnmente llamado una funda. La ciencia que avanza en periodoncia, que avanza en la endodoncia y en la ortodoncia, Javier, huelga, ¿no? que digamos que también hay unos grandes avances. Pero ¿cómo es el tratamiento tipo? Porque yo entiendo que también aquí cada paciente es un mundo, pero ¿cómo es el tratamiento típico en la ortodoncia? Pues a ver, el tratamiento típico, simplificándolo mucho, Ángel, te diría que son 2 fotos. Una de la cara de la persona que queremos tratar y otra de la boca. Esto simplificando mucho, ¿vale? Luego haremos radiografía y haremos un montón de cosas. Pero solamente con la foto de la cara podemos saber si esa persona, por ejemplo, mastica más por un lado que por el otro. Y eso, ¿cómo podemos cambiarlo? Si yo mastico más por un lado que por el otro, pues igual desarrollo más la musculatura de un lado y eso me afecta un poco a todas las cadenas musculares. Igual que, por ejemplo, pues, Rafa Nadal o Carlitos Alcaraz, que lo conocemos todos, que es murciano también, pues de repente el brazo con el que juegas lo desarrollas. Esto, bueno, pues si estamos haciendo deporte está bien, pero masticar más por un lado que por el otro, pues no es positivo porque nos afecta mucho a la musculatura. Yo por eso, por ejemplo, que he estado muchos años masticando por un lado más que por otro, tengo un ojo un poquitín más cerrado. No es ya un problema estético, sino funcional. Es decir, oye, ¿cómo podemos ajustar esto? Bueno, pues hacemos esa foto y examinamos al paciente. Después hacemos una foto, que no es una, son un montón de dentro de la boca. Decimos, oye, ¿están todos los dientes? ¿No están todos los dientes? ¿Cuál es la mejor manera de organizarlo? De organizarlo para que muerdan bien, para que mastiquen bien y que dentro de 20 años sigan todos los dientes en la boca. Entonces, es importante aclarar que la ortodoncia, la base y el objetivo principal es mejorar nuestra calidad de vida. La forma en la que masticas, en la que hablas, en la que te alimentas, incluso la musculatura, esas tensiones que podemos tener de apretar los dientes, hay veces relacionadas con la posición.
Entonces vamos a diagnosticar todo eso. Después vamos a ver una segunda parte, que es lo que trae a la mayoría de los pacientes a las consultas, que es como quiero verme más guapo. Oye, pues este diente menos girado o la sonrisa un poquitín más ancha, cualquier cosa. Con todo esto, en una coctelera, pues eso, con un montón de pruebas más, porque lo he simplificado mucho, cuando nos sentamos y decimos, oye Ángel, ¿qué hacemos con tu boca? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Estas son las posibilidades, estos son los objetivos. Y en función de eso, siempre que nos mejore la salud y también que nos mejore la estética, pero eso pasa a un segundo plano, pues es cuando decimos, oye, vamos a tardar X meses, podemos utilizar este tipo de aparatos y necesitamos pues esta colaboración por tu parte, que también es muy importante. Pero es eso, una parte de fuera y otra parte de dentro de la boca, porque el objetivo siempre es una visión integral del cuerpo humano. O sea, si nos encontramos a alguien que dice, te pongo los dientes rectos y estás más guapo, lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente profesional, porque el objetivo de la ortodoncia es otro. Eso sería como un, no sé, un endocrino que dice, no, yo te falseo los resultados del colesterol o del azúcar. No, si yo no quiero que me los falsee, yo quiero que me los arregle, que funcione todo bien. No es solo que la analítica esté bonita, sino que mi cuerpo funcione mejor. Pues eso es lo que tenemos que buscar en el tratamiento de ortodoncia, y así es como cualquier profesional va a enfocar el tratamiento. Por una parte del cuerpo del ser humano y otra parte de la boca, pero todo enfocado en esa salud general. Y te lo he escuchado en alguna ocasión antes, Javier, que el tratamiento no es solamente puntual para resolver ese problema, sino que también hay un después. Tiene que seguir habiendo un mantenimiento, tenemos que seguir visitando, ¿no? Una vez hemos acabado con un tratamiento de ortodoncia. Pues sí, es decir, imagínate que vamos y nos operamos mañana, nos ponen una válvula del corazón y dice, no, me he operado y ya estoy listo. No, ¿qué es lo que hago? Pues yo todos los años voy al cardiólogo y él se asegura de que esté todo bien, que no haya ningún problema. Que en nuestro caso a veces dice, bueno, es que se mueve un diente, porque a lo mejor estamos mordiendo mal o tenemos algún problema. Entonces, se va a asegurar, nos va a dar a que ese esfuerzo que hemos hecho durante 1 o 2 años o 3 años de nuestra vida, según la complejidad del caso, esté ahí. Pues exactamente igual que el cirujano, el traumatólogo que nos opera de la rodilla, a que hay que ir todos los años a revisión. Pues esto es exactamente igual. Es importante asegurarnos de que ese esfuerzo humano, personal, temporal y económico, pues los resultados podemos disfrutarlos toda la vida, que no volvamos a tener un problema pues, por habernos olvidado de ir a esa revisión y darle esa continuidad a la retención. María, vuelvo a ti, vuelvo a la periodoncia que estás contándonos hoy de tan buena manera. ¿Cómo puedo saber si necesito un tratamiento de periodoncia? ¿Qué debo hacer? Pues aquí es verdad que lamentablemente, digamos que la periodontitis, ¿no? Me centro en la enfermedad más prevalente, es una enfermedad silenciosa, no avisa, pues digamos como la hipertensión arterial, ¿no? Uno no sabe que es hipertenso hasta que no le da pues una crisis hipertensiva. Pues con la periodontitis ocurre lo mismo, es muy difícil que el paciente, si a no ser que ya haya avanzado, note que le ocurre algo en las encías. Pero es verdad que hay algunos síntomas que son el sangrado de las encías, que es un síntoma muy frecuente, que se ha normalizado y que mucha gente piensa que sangrar es lo normal, pues el sangrado justamente está avisando que algo está ocurriendo en las encías. Eso es quizá este síntoma más frecuente. También el mal olor, puede ser, mucha gente se piensa que es, bueno, pues de las digestiones, pero el 90% de esa halitosis es de origen periodontal. Que se abren espacios o que los dientes se mueven, de repente cambian de posición. Son pequeñas cosas que el paciente puede notar y eso está muy relacionado seguramente con el soporte del diente y con que pueda haber algún problema periodontal. Entonces hay que prestar atención en esos síntomas que uno puede notar. Escuchándoos, y ahora lanzo la pregunta un poco a los tres, aunque va a aparecer en primer plano Pablo, pero escuchándoos está claro que son 3 disciplinas diferentes dentro del mundo de la salud de nuestra boca, pero ahora damos un paso más. ¿Complementarias? Es decir, ¿trabajáis en conjunción, Pablo? ¿En qué escenarios? Para que lo podamos entender. Sí, por supuesto, es imposible entender, al final es todo odontología, es imposible entender la odontología si las diferentes ramas y que estas, digamos, se unen, ¿no? Es decir, un poquito lo que comentaba antes, siempre debemos ordenar el plan de tratamiento en base a lo que necesite el paciente, ¿no? Y siempre, en primer lugar, vamos a empezar pues, por ese problema, digamos,
infeccioso y problema de dolor. Generalmente, cuando hay dolor, empezamos por la parte endodóncica, que es cuando se produce ese dolor intenso que no te permite dormir, o cuando aparecen flemones, ¿no? Muchas veces. Entonces, generalmente empezamos por la endodoncia y la periodoncia, ¿no? Que es también ese proceso infeccioso. Posteriormente, cuando digamos que esta parte infecciosa está controlada, pasaríamos a una fase de ortodoncia, que en la mayor parte de los pacientes que buscan funcionalidad y que buscan mejorar la estética es un paso imprescindible. Si no, muchos tratamientos que vemos a veces, ¿no? Donde se tallan mucho los dientes, desde mi punto de vista, es como una mala praxis, ¿no? Desde mi punto de vista, lo ideal es mover el diente y no tallarlo. Y luego, por último, ya esa parte, digamos, estética, ¿no? Para dar esa estética, pero cuando se hace esa ortodoncia, digamos que muchas veces con pequeños cambios, un poquito de blanqueamiento y pequeños cambios, generalmente es suficiente, sobre todo en pacientes jóvenes que todavía no se han realizado tratamientos previos de prótesis. Javier. Pues sí, claro que trabajamos juntos. Uno no se imagina ir a ponerse una prótesis de cadera con un problema de coagulación y que no le diga el traumatólogo, oye, antes de ir a la operación, pasa por el hematólogo. Y además la buena noticia, o sea, de las mejores cosas que hacemos los dentistas, estamos tan acostumbrados que decimos, pero es más, es que tengo a mi compañero aquí al lado, que está Pablo o que está María, pasan y te ven. O sea, es de las cosas guays que tenemos, que trabajamos normalmente en el mismo lugar, con la misma ubicación, a veces que está en la consulta de al lado, ¿no? Pero es mucho más fácil ese acceso y eso es lo que llamamos nosotros una interconsulta o el tratamiento interdisciplinar. Entonces intentamos coordinarlo muy bien, tenemos una comunicación muy fluida dentro de la clínica y eso creo que facilita mucho pues que el paciente pueda entender un poquito mejor. A veces no hay tanto trasiego como en el sistema público, sino que es fácil que de una manera sencilla o ágil podamos intervenir varios profesionales, ponernos de acuerdo de una manera muy sencilla. Entonces, eso facilita mucho al paciente el tratamiento y la forma en la que se relaciona con nosotros, porque es que es imprescindible. Nadie se plantearía una cirugía sin pasar antes por el anestesista, ¿no? Pues a nosotros nos pasa igual. Si hay un diente que está enfermo, yo no puedo moverlo. Necesitaré que Pablo o María me ayuden. Nos sentamos y hablamos y lo hablamos con el paciente y se resuelve todo eso. Entonces es imprescindible. María, entiendo que Sí. por una boca que no está sana, iniciar cualquier tratamiento de ortodoncia, y lo digo por estos mensajes que nos suele llegar de sociedad, ¿no? La facilidad que tenemos, por ejemplo, hacia unos alineadores, ¿no? Que se venden por internet últimamente. Y bueno, me lo pongo y tal, y luego llegan los problemas, ¿no? Es decir, antes de todo, tener que el escenario tenerlo perfectamente controlado. Sí, lo han justamente comentado Pablo y Javier, y es que cada vez es más frecuente y la tendencia es de hacer un tratamiento integral. Estábamos acostumbrados antes a que el paciente venía, me duele aquí, se le hacía eso y se volvía a casa, pero realmente el objetivo, ¿no? Como profesionales de salud es hacer este tratamiento integral. Primero, poner en salud tanto las encías como los dientes y, por supuesto, los especialistas pues dar el ok para luego restablecer la función, ¿no? que se encarga la ortodoncia. Y una de las cosas que también estamos viviendo es, que también lo ha comentado Javier y Pablo, ¿no? Es esta forma de trabajar interdisciplinar, que al final las especialidades están entrelazadas, nos reunimos, hablamos entre nosotros. Antes quizás se derivaba al especialista y ese especialista trataba su objetivo de su tratamiento, pero ahora muchos de nuestros tratamientos dependen del tratamiento de otro especialista. O sea, yo, por ejemplo, si hay una lesión que involucra el periodonto y que involucra también el nervio, pues es importante saber, bueno, el pronóstico que tiene este diente. Y lo mismo antes de empezar el tratamiento de ortodoncia. Vamos a dar el ok de que está establecida la salud periodontal para que el paciente sepa que ya puede empezar este tratamiento de ortodoncia. Pero la comunicación entre los especialistas sí hay que ser constante a lo largo de todo el tratamiento. Y os beneficiáis como disciplinas, entiendo, Pablo. Sí, no, una cosa que a mí me gustaría darle valor, que desde mi punto de vista quizá a veces pasa desapercibida, ¿no? Que es que en las clínicas dentales, digamos que cuando el paciente viene,
generalmente disponen de todo el armamentario para hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento muchas veces en una o en 2 visitas, ¿no? Es decir, tú cuando tienes un problema, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Pues acudes a tu médico de cabecera, el médico de cabecera te examina, te marca una cita para el traumatólogo otro día te manda una cita para hacer una resonancia y otra cita posterior para darte el diagnóstico final, y a lo mejor acaban pasando, pues, muchas veces 6, 8 meses, ¿no? Desde mi punto de vista, en las clínicas dentales esto es diferente, ¿no? Es decir, generalmente en una o máximo 2 visitas nosotros solemos dar el diagnóstico, es decir, primero hacer todas las pruebas necesarias para al final dar un diagnóstico y un plan de tratamiento al paciente en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante y al que le debemos dar valor y el que el paciente tiene que también apreciarlo, ¿no? Digamos, esa inmediatez en obtener el diagnóstico ante un dolor o ante una necesidad de mejorar ortodóncicamente. Javier. Pues mira, comentabas tú alineadores que se venden por internet. Da igual por internet que no por internet, pero cuando buscamos, no sé, si yo me tuviera mañana que operar de la vista, buscaría un oftalmólogo, ¿no? Pero si no tengo referencia, no sé. Y entonces a lo mejor preguntaría, oye Ángel, ¿tú que llevas gafas? ¿Qué oftalmólogo va? ¿O dónde crees que puedo hacerlo, no? Pero hay veces que no sabemos, pero sí hay indicadores muy claros. Bueno, pues hay casos en los que María puede tratar a un paciente sin que Pablo y yo tengamos nada que ver, o Pablo sin que María y yo tengamos que ver, pero es raro. O sea, imagínate que vamos los 5 miembros de la unidad familiar a un profesional. Nos dice, no, trato todos, no me hace falta nadie más. No es lo correcto. No tiene ningún problema, pero ya sería raro de 5 que nadie tenga un problema de encía, un problema de algún diente que tengamos que resolver, alguna ortodoncia, un cambio que tengamos que hacer. Entonces, ese es un indicador claro. Realmente, pues exige más especialización, más esfuerzo, más coordinación, pero eso es un indicador muy claro en la mayoría de los casos de que estamos ante un profesional que se está preocupando por nosotros. No es solo como ven y te hago esto, me da igual que sea un alineador que una endodoncia. O sea, si voy a un endodoncista y me dice, las encías, no te preocupes, se está sangrando. A lo mejor la endodoncia es estupenda, pero buscamos algo más, buscamos una visión un poquito más amplia. Entonces, eso es una señal de que el profesional que tenemos delante se preocupa de lo que nos está ofreciendo, se está preocupando de nosotros. Y ese es el señor o la señora donde yo me quiero operar la vista, porque es un indicador clarísimo de una preocupación, no de operarme, sino de cuidarme. Y me dice, no, mira, antes de operarte tienes que irte a que te vea mi compañero no sé qué, porque a lo mejor tenemos otra cosa. Pues ese es un indicador clarísimo. Ese profesional que no quiere tratarnos y resolver el tema, sino que está buscando darnos algo mejor, ¿de acuerdo? Aportarnos más valor y mejorar nuestra salud de una manera mucho más clara. Hoy estamos haciendo este ejercicio de divulgación con Pablo, con Javier, con María, y me gustaría para terminar preguntaros si realmente pensáis que la sociedad conoce estas áreas de la odontología y todo este proceso que tan bien nos habéis explicado en el día de hoy. En el día a día, en la clínica, ¿os encontráis con que existe desconocimiento o realmente la sociedad conoce un poco los papeles? Yo creo que cada vez la sociedad lo va conociendo cada vez más aún porque las clínicas, ¿no?, ya cuentan con diferentes especialistas y se tiende, y así lo hacemos nosotros, a hacer esta primera visita, como ha comentado antes Javier, reuniéndonos diferentes especialistas con el paciente, para que el paciente también ponga cara a las diferentes especialidades y a diferentes tratamientos que va a recibir. Yo creo que cada vez va entendiendo más estas diferentes especialidades que cuenta la odontología. Pablo. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que todavía de forma generalizada quizás no se sabe, no se conocen bien estas diferentes especialidades o ramas de la odontología, ¿no? Yo creo que esta labor de difusión sí que es importante y para que la gente, bueno, pues sí que tenga en cuenta de que hay alguna posibilidad más, ¿no? Entonces, quizás más en ciudades, ¿no?, donde hay más clínicas y donde hay quizás más especialistas, sí, ¿no? Pero ya en ciudades más pequeñitas o en zonas o en pueblos, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, hay un desconocimiento mayor que yo creo que debemos dar una mayor divulgación para llegar a cuanta más gente mejor.
Javier, tenemos que promocionar, ¿no?, de alguna forma la salud bucodental, no solamente cuando tengamos el problema, sino cuidarnos, como tú decías antes, ¿no? Tenerlo como algo integrado, aunque no esté asociado a la seguridad social, realmente es invertir Claro. en nosotros, ¿no? Es invertir en nuestra salud. Sí. Y de hecho, si no se conoce más, aquí tenemos que entonar el mea culpa y darnos algún palo, es por nuestra culpa, que no de los profesionales o responsabilidad nuestra esforzarnos en comunicar eso. Entonces, en ese sentido, oye, enhorabuena a la Fundación SEPA, a ti Ángel, Cuida tus sencillas, porque lo que estamos haciendo es ayudar a las personas que nos rodean, contribuir a mejorar la sociedad con esa educación. Seguramente dentro de 10 años, no sé cuál será el porcentaje de conocimiento hoy, pero será mayor gracias a iniciativas como esta. Es un éxito y una labor súper importante porque la salud de la boca es vital para la salud del resto del cuerpo. Entonces, cualquier esfuerzo que dediquemos a esto, sin lugar a dudas, vendrá recompensado a la sociedad de maneras que ni siquiera nos imaginamos hoy. Pues después de lo que acaba de decir Javier, yo ya no tengo nada más que decir, ¿eh? Simplemente agradeceros a los tres, porque creo que efectivamente habéis hecho un gran ejercicio de divulgación, que es el objetivo de este Cuida tus encías, pero no quisiera despediros sin que me digáis si nos hemos dejado algo en el tintero o queréis recordar alguna cosa. María, Javier, Pablo. Bueno, quizás un poco añadir, que es verdad que creo que quizá más relacionado con la periodoncia, ¿no?, que muchos de los resultados de nuestros tratamientos va a depender de otras disciplinas. Y eso es importante que el paciente lo entienda. Que lo entienda. Que si no trabajamos en conjunto, no vamos a poder lograr los objetivos, ¿no? Dependemos el uno del otro, ¿no? Que a veces uno, ¿y puedo evitarme hacerme la ortodoncia? Pues no, es que muchas veces para los casos más avanzados y complejos, pero justamente es necesario poner los dientes en su sitio para tener una estabilidad periodontal. Y eso es importante porque cada vez, bueno, se está habiendo más publicaciones que nos lo están demostrando, que dependemos los unos de los otros para que los resultados sean los buenos, ¿no? Y nuestros objetivos sean cumplidos. Fenomenal. Pablo, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Sí, quizás, es decir, animar a todo el mundo, ¿no?, a que acuda al menos una vez al año a las clínicas odontológicas, aunque no tengan dolor, aunque no tengan absolutamente nada, hacerse una revisión, unas radiografías de control, porque ahí se detectará si hay una pequeña gingivitis, que es lo que luego nos va a derivar en una periodontitis, o hay una pequeña caries que luego nos puede causar un dolor pulpar por ese proceso infeccioso inflamatorio del nervio, ¿no? O bueno, luego ya por pequeñas correcciones que se quiera hacer el paciente a nivel estético, ¿no? Pero sobre todo, aunque no haya dolor, una revisión anual. Javier, te dejo el punto final, el colofón. Mira, yo el punto final, solamente decir, que creo que ya he hablado un montón, agradecer, me siento súper honrado de haber podido compartir estos minutos con dos profesionales y dos académicos de la talla de Pablo Castelo y María Riobos. Para mí ha sido un privilegio total, así que muchas gracias, Ángel, por la invitación, porque ha sido un lujazo compartir escenario, aunque sea actual, con ellos hoy. Gracias a los tres. Hago extensivas tus gracias a los tres. Es un placer. Realmente llevo un par de años trabajando en este entorno y este posiblemente es el primer Cuida tus encías que tendría que haber hecho hace 2 años para entender muchísimo mejor dónde me estoy moviendo. Es verdad que voy aprendiendo cada vez más. En estos 2 años he aprendido mucho, pero este, os lo confieso, es el primer Cuida tus encías que tendríamos que haber hecho. Así que en nombre de Cuida tus encías, de la Fundación SEPA, muchísimas gracias a los tres y os mando un beso y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Lo digo en serio, espero que ustedes hayan aprendido por lo menos la mitad de lo que he aprendido yo hoy. Ha sido algo sensacional. Ya tengo muy claras cuáles son las 3 disciplinas de la odontología importantes y todas asociadas, evidentemente, a nuestra salud, que al final no tenemos que dejar de pensar en ello. Todo lo que tiene que ver con nuestra boca tiene que ver con nuestra salud en general. La salud empieza por la boca, ya lo saben. Les espero la semana que viene con un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, donde hablaremos de la limpieza entre los dientes. Algo de lo que se habla bastante poco y que tiene también mucha importancia. Nos vemos. Muchas gracias por su atención.